Entonces, primero que nada, muy buenos días y bienvenidos entonces a la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hoy día vamos a revisar las tareas de tablas dinámicas y quiero comentarles que ya está en la plataforma el contenido correspondiente a la clase de hoy. ¿Ya? En la clase de hoy van a ver cómo crear dashboards interactivos utilizando tablas dinámicas. Acá está el video. Acá hay un archivo que es un ejemplo de un dashboard ya creado y esta es la tabla que ustedes van a tener que utilizar para crear el dashboard de la tarea correspondiente a el día de hoy, ¿ya? Y por supuesto está el link de la clase en vivo de hoy y una vez terminada la clase en unos minutos después, por supuesto también va a estar esta clase grabada, ¿cierto? En la plataforma, ¿ya? Eso es correspondiente al día 21 de julio. Así que ahora vamos a las tareas que teníamos, ¿cierto?, para hoy. Vamos a la primera, que era el primer ejercicio de tablas dinámicas parte 1. Voy a seleccionarlo y descargarlo. Vamos a abrir. Vamos a cerrar esto. Ahora sí. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que... vamos a habilitar edición. ¿Qué es lo que teníamos, cierto, como nuestra primera tarea? En la primera tarea, ¿cierto? Teníamos ejercicios de tarea y habían 5 ejercicios que debían hacer en base a la tabla, ¿cierto?, que nosotros teníamos. En base a esta tabla estática debíamos hacer, ¿cierto?, 5 ejercicios de tarea. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Lo primero, nos íbamos a la tabla, en este caso a la tabla estática, nos posicionábamos dentro de la tabla en cualquier lugar y nos íbamos al menú insertar y seleccionábamos la opción que dice tabla dinámica. Presionábamos aceptar para que quedara en una nueva hoja. Vamos a cambiar el nombre de hoja 1 a ejercicio 1 porque en este caso el primer ejercicio y lo vamos a mover para acá. Yo normalmente lo que hago siempre es copio las instrucciones y las pego acá. ¿Para qué? Para que sea más fácil en este caso poder acceder a ellas y no estar retrocediendo una y otra vez entre una hoja y otra. Entonces, en esta primera parte eran los elementos, ¿cierto?, más fundamentales o básicos de tablas dinámicas. Por ende, lo primero que me pedía era crear una tabla dinámica con producto. Vamos a enviarlo a columnas, perdón, con producto, país y ciudad. País y ciudad lo vamos a enviar a las filas. ¿Se acuerdan que yo les había dado la recomendación? Ojo, esta no es una regla, pero sí es una recomendación de que en columnas nosotros colocamos un solo elemento, ¿ya? Pero en filas podemos colocar 2, 3, la cantidad que nosotros estimemos conveniente. ¿Por qué? Porque de esa manera la tabla dinámica va a quedar armada de una manera muchísimo más lógica y fácil de visualizar, ¿ya? Pero no es que si yo no lo hago de esta forma los datos van a estar mal, sino que simplemente es mucho más útil hacerlo de esta manera. Entonces, ya tenemos producto, país, ciudad, sucursal, me faltó sucursal. País, ciudad, sucursal, mínimo de costos, vamos a los costos, total costos y lo arrastro para acá, ¿cierto? Y ahí tengo suma de total costos. Pero lo que me pide es mínimo de costos y en pesos. Entonces, para eso, nosotros presionábamos acá y nos íbamos a la opción que nos decía configuración de campo de valor. Al seleccionar la opción de configuración de campo de valor, lo primero que podíamos hacer era cambiar la operación. Entonces, en este caso, lo que me pedía era el mínimo de costos. Entonces, cambiaba la operación a mínimo. Y además, me pedía que estuviera en pesos. Entonces, para eso, nosotros nos íbamos a la opción que estaba aquí abajo y que dice formato de número. Ahí nosotros elegíamos moneda y el signo peso sin decimales y aceptábamos y aceptábamos.
Y de esa manera ya tengo el mínimo de costos, ¿cierto? Expresado en pesos. Pero ahora me pide el máximo de costos. Entonces nuevamente debo arrastrar el total costos. Recuerden que si me piden 3 veces los costos, voy a tener que arrastrar 3 veces los costos. Entonces, en este es mínimo de costos, configuración, este es máximo de costos, formato de número, moneda, en pesos sin decimal, acepto y acepto. Ahí ya tengo el máximo de costos. Promedio de costos, vuelvo a arrastrar el total costos y me voy nuevamente a la configuración y le digo promedio, formato de número, moneda, signo peso sin decimal, acepto y acepto. Y ahí tendría, ¿cierto?, la tabla terminada con toda la información que me pide. Pero ahora me pide graficar. Para graficar, nosotros nos vamos a análisis de tabla dinámica y ahí seleccionamos cerca del final, por acá, hay una opción que dice gráfico dinámico. Yo la selecciono, elijo el tipo de gráfico que quiero utilizar, presiono aceptar y ahí ya tengo, ¿cierto?, mi gráfico. Lo puedo arrastrar, en este caso para colocarlo debajo de la tabla. Vamos a bajarlo. Ahí está, y lo vamos a agrandar un poco por ahí para que efectivamente los datos se puedan ver de mejor manera. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, el ejercicio número 1. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Nos devolvemos a la tabla estática para poder hacer el ejercicio 2. Y para ello nos vamos a insertar, tabla dinámica, recuerden, estando posicionados dentro de la tabla estática. Tabla dinámica, a aceptar. Una vez estando acá, voy a colocarle ejercicio 2 y al igual que en el caso anterior voy a arrastrarlo para colocarlo ahí. Me voy a los ejercicios de tarea y voy a copiar las instrucciones que me pide en ese ejercicio. Vamos a pegar y ahora vamos a agrandar esto un poco para poder ver mejor la información. Entonces, el ejercicio número 2 me dice crear una tabla dinámica con producto, marca, ciudad. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar acá producto, marca y acá puedo colocar la ciudad. ¿Ya? Recuerden que esto es una tabla dinámica. Uno lo arma de la manera que a uno estime conveniente. A lo mejor algunos incluso pueden haberlo ordenado así, como producto, ciudad, producto, marca, o de la forma que ustedes, o acá producto y ahí ciudad, marca. Me gusta más esta forma. Recuerden que las tablas dinámicas, la gracia es que yo puedo armarla de la manera que quiera, de acuerdo a la información que necesite. Y me gusta esta forma en la cual está armada la tabla, así que la voy a dejar así. Si ustedes la armaron de otra forma, recuerden que está bien. Tablas dinámicas es que yo puedo armarla como lo desee. Entonces, con producto, marca, ciudad, promedio de ventas en euros. Entonces vamos a total ventas, configuración de campo de valor, cambiamos a promedio, formato de número, moneda, pero ahora debemos cambiar el símbolo a euro. Entonces ahí bajamos hasta encontrar un euro, ahí hay cualquier euro, da lo mismo. Y posiciones decimales 2. ¿Por qué? Porque los euros tienen centavos. Entonces toda aquella moneda que tenga centavos debo colocar posiciones decimales. Tanto los dólares como los euros, sí, entonces coloco posiciones decimales 2. Presiona aceptar y aceptar. Y ahí tendría el promedio de ventas en euros. Ahora, segmentación de datos por ciudad. Ojo, en el chat hubieron algunos que me dijeron, profesor, no pude hacer esa opción o no aparece esa opción en mi computador. Efectivamente, si yo voy a análisis de tabla dinámica, ¿ya?, la opción de insertar segmentación de datos funciona o aparece solo desde Office 2010 en adelante. O sea, si tienen Office 2010, 2013, 2016 o 2019, van a tener la opción de insertar segmentación de datos. Pero si ustedes tienen una versión más antigua, no les va a aparecer, ¿ya? Entonces, yo voy a insertar segmentación de datos,
y le digo que va a ser por ciudad. Presiono aceptar y ahí tendría, ¿cierto?, mi segmentación de datos por ciudad. ¿Ya? Y finalmente lo que me pide es graficar, por ende me vuelvo a posicionar a la tabla dinámica para que me aparezca el menú análisis de tabla dinámica y me voy a la opción de gráfico dinámico. Selecciono el tipo de gráfico que quiero y acepto. Y vamos a colocarlo por aquí. Y ahí estaría, ¿cierto?, terminado el ejercicio número 2. Regreso a la tabla estática, me posiciono, insertar, tabla dinámica, a aceptar. Y hoja 3, vamos a cambiar a ejercicio 3. Voy a mover esto para acá. Y vamos a los ejercicios de tarea y voy a copiar, ¿cierto?, todo el texto correspondiente al ejercicio número 3. Y vamos a ver qué nos pide en este caso este ejercicio. Crear una tabla dinámica con producto, país sucursal, ahí tenemos producto, país sucursal, máximo de ventas, total ventas, configuración, y le decimos máximo de ventas, mínimo, en pesos, perdón. Configuración de campo, formato de número, moneda, en pesos, ahí está, aceptar y aceptar, ahí sí. Máximo de ventas, mínimo de costos, en pesos. Entonces, total costos, configuración, nos vamos a mínimo, formato, moneda, aceptamos y aceptamos. Y ahí tendríamos el máximo de ventas, mínimo de costos en pesos, ¿cierto? Segmentación de datos por ciudad y sucursal, análisis de tabla, insertar segmentación de datos y vamos a colocar ciudad y sucursal. Presionamos aceptar y ahí tenemos, ¿cierto?, las segmentaciones de datos para poder filtrar tanto por ciudad como por sucursal. Y finalmente nos pide graficar. Me posiciono en la tabla, análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico, selecciono el tipo de gráfico que quiero y acepto. Y ahí estaría, ¿cierto?, el ejercicio, y vamos a agrandarlo un poco. Y ahí estaría, ¿cierto?, el ejercicio número 3, si no me equivoco, terminado. Vamos nuevamente a la tabla estática, me posiciono, insertar, tabla dinámica, aceptar y me genera la hoja 4, que en este caso sería el ejercicio 4. Y vamos a colocarlo ahí. Y vamos a los ejercicios de la tarea y nuevamente voy a copiar las instrucciones del ejercicio 4. Y el ejercicio 4 me dice crear una tabla dinámica con producto, país, ciudad, producto, país, ciudad, mínimo de ventas, total ventas, configuración, mínimo, aceptar, ahí tengo mínimo de ventas, máximo de ventas, vuelvo a colocar el total ventas, configuración, le digo max, máximo de ventas, mínimo de ventas, máximo de ventas, promedio de costos, total costos, configuración y le digo promedio. Acá no me dijo que tenía que colocarlo en pesos ni nada. Promedio de costos, segmentación de datos por país y marca, análisis de tabla dinámica, insertar segmentación por país y marca, aceptar. Y finalmente me pide graficar. Me posiciona en la tabla, análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico, elijo el gráfico, acepto. Y ahí estaría, ¿cierto?, el ejercicio número 4. ¿Ya? Y con eso terminaríamos el ejercicio 4. Y nos faltaría el último de esta primera parte, por ende vamos a la tabla estática, me posiciono, insertar, tabla dinámica, aceptar.
y en vez de hoja 5 vamos a colocar ejercicio 5. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Vamos a moverlo para acá. Ahí, el ejercicio 5. Vamos a los ejercicios de tarea. Profe, en la 4, Glenda me dice, profe, en la 4 no decía moneda y asumí que era pesos. No hay problema, si lo hizo en pesos, hizo, como se dice, más de lo que se pidió, así que está bien, ¿ya? Pero efectivamente en ese ejercicio no se pedía nada, pero si colocaron pesos, o sea, mucho mejor, porque agregaron un paso adicional al ejercicio, ¿ya? Y el ejercicio número 5 dice, crear una tabla dinámica con producto, país, ciudad sucursal, ahí tenemos producto, país, ciudad sucursal, mínimo de ventas en euros, entonces total ventas, configuración de campo de valor, mínimo, formato de número, moneda, buscamos un euro, ahí, y a aceptar, formato de número en 2 decimales porque el euro tiene decimales. Aceptar y aceptar, ahí sí. Entonces ahí tenemos mínimo de ventas en euros y segmentación de datos por producto, país y ciudad. Análisis de tabla. Ahí sí. Análisis de tabla dinámica. Ahí sí. Y nos vamos a insertar segmentación de datos y por producto, país y ciudad. Producto, país y ciudad. Aceptar. Ahí estarían. Y finalmente me pide graficar. Me posiciono en la tabla. Análisis de tabla dinámica. Gráfico dinámico. Selecciono el gráfico y aceptar. Y ahí estaría, ¿cierto?, el ejercicio número 5, ¿ya? Y con eso terminaríamos, ¿cierto?, la primera parte de tablas dinámicas, que básicamente aquí estábamos practicando los elementos fundamentales, ¿cierto?, de este curso o de esta parte de la tabla. Y luego de eso vamos a cerrar esto, lo voy a guardar. Y vamos a abrir entonces, voy a volver a la plataforma y vamos a ver la segunda tarea. Vamos al 20 y tablas dinámicas parte 1, tablas dinámicas de elementos avanzados. Vamos a descargarlo. Y ahora vamos a abrir. Ya, ahí está abriendo. Y habilitar edición. Entonces, en este caso había ejercicios, estaba esta tabla y en base a esta tabla debían realizar 6 ejercicios. Entonces, vamos a achicar esto que está muy grande. Ahí sí. Entonces, lo primero, me posiciono dentro de la tabla estática, me voy a insertar, tabla dinámica, a aceptar. Y ahí me quedaría como hoja 1 y vamos a cambiarlo a ejercicio 1. Voy a moverlo hacia acá y vamos a copiar las instrucciones que me pide en el ejercicio 1. ¿Y qué me pide? Crear una tabla dinámica que muestre los totales costos, por país y ciudad. País y ciudad, ¿ya? Y debe mostrar total costos, ahí sí, ¿ya? Sí, también hay, también es posible, alguien me dice, a ver, yo usé la tabla del ejercicio donde aparecen las tareas. Sí, si utilizaste la otra tabla, en este caso no hay problema, ¿ya? Lo importante es que efectivamente hicieran todos los elementos o todos los ítems que se les pedía, ¿ya? Así que no hay problema en ese sentido, ¿ya?
en el caso de Ángeles que me dice. Yo reviso si efectivamente siguieron todos los pasos, ¿ya? Más que los números propiamente tal de la tabla. Obviamente que en la vida real no es así, sino que hay que hacerlo con la tabla que corresponde, pero acá la idea es que estamos practicando el uso correcto, ¿cierto?, de cada uno de los elementos de tablas dinámicas. Entonces, tenemos país y ciudad, suma de total costos expresados en euros. Entonces nos vamos a configuración, formato de número, moneda, 2 decimales y cambiamos el símbolo a los euros. Y luego aceptamos y aceptamos. Y ahí estarían los totales costos por país y ciudad expresados en euros y finalmente graficar. Análisis, nos vamos a gráfico dinámico y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos y ahí estaría listo, ¿cierto?, el ejercicio número 1, que era bastante sencillo. Vamos nuevamente a ejercicios, voy a tomar la tabla y me voy a ir a insertar, tabla dinámica, a aceptar. Y vamos a colocarle ejercicio 2 y vamos a moverlo hacia acá y voy a copiar qué es lo que me pide el ejercicio número 2. Ejercicio número 2 dice: crear una segunda tabla dinámica que muestre los productos, ¿ya?, productos, país, y me dice suma del total ventas, pero expresado en el porcentaje del total general. Entonces, cuando me decían que tenía que estar expresados en porcentajes, nos íbamos a configuración de campo de valor y seleccionábamos la opción que dice mostrar valores como. Es la otra pestañita. Y ahí me decía sin cálculo y seleccionaba la opción porcentaje del total general y presiono aceptar. Y de esa manera estaban expresados como totales generales. Quiere decir que, por ejemplo, las ventas en Argentina de zapatillas representan el 14,07% de todas las ventas totales de la empresa en todos los países y de todos los productos, ¿ya? Eso es lo que está haciendo cuando estoy expresando en el porcentaje del total general. Un tip, muchas veces cuando nosotros hacemos esto, a veces yo hago esto, vuelvo a colocar el total ventas para colocar el valor. Entonces, por ejemplo, yo digo Argentina es el 14,07% en zapatillas, que corresponde a 34.477.000. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco ambos valores de manera simultánea para saber tanto el porcentaje como el valor, ¿ya? Pero eso no era lo que pedía el ejercicio, pero es un tip para que pueda funcionar de mejor manera. Eso es el ejercicio en este caso para hacerlo. Si no lo pusimos así, no hay problema, Glenda. Eso no era lo que pedía el ejercicio, sino que yo les estoy diciendo como un tip para, en este caso, el día a día, ¿ya? Pero en estricto rigor, este ejercicio no lo pedía, ¿ya? Entonces, me dice, expresado en el porcentaje del total general y graficar. Entonces, nos íbamos a análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico y a aceptar. Y de esa manera ya teníamos, ¿cierto?, el ejercicio terminado en ese ítem, ¿ya? Y eso correspondería al ejercicio número 2. Vamos nuevamente a los ejercicios y voy a ir a la tabla dinámica, estática, perdón, insertar, tabla dinámica, a aceptar, y en vez de colocar hoja 3 voy a colocar ejercicio 3. Vamos a mover hacia acá y luego de eso ¿qué más tenemos? El ejercicio 3. Vamos a ir a los ejercicios y copiar la información que me pide el ejercicio 3. Vamos por acá. Control copy. Y pegar acá. Ahí está. Entonces, me dice
¿Qué es lo que me dice este ejercicio? Crear una tercera tabla dinámica que muestre país y marca. Entonces vamos a colocar país, marca. No, creo que lo voy a colocar mejor del otro lado. Ahí. Que muestre país y marca, realizar el promedio de total costos, configuración, promedio, aceptar, promedio total costos, usar segmentación de datos por país y ciudad, análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos por país y ciudad, aceptamos, y me dice graficar a pantalla completa. Para graficar a pantalla completa, siempre primero tengo que graficar en tamaño pequeño y después pasarlo a pantalla completa. No se puede como de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Me voy a análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico, elijo el gráfico que quiero y aceptar. Ahí tengo mi gráfico. Pero una vez que ya hice el gráfico, me voy a, en este caso, análisis de gráfico dinámico, ¿ya? O a diseño, cualquiera de los dos ítems, y selecciono la opción que dice mover gráfico, ¿ya? Esta. La selecciono y me dice, seleccione dónde desea colocar el gráfico. Selecciono la opción que dice hoja nueva. Hago clic acá en el circulito. Y vamos a cambiar a gráfico 3 porque va a ser el gráfico del ejercicio número 3. Presiono aceptar. Y ahí tendría, ¿cierto?, el gráfico 3 en pantalla completa y el ejercicio 3 sin el gráfico porque se pasó de aquí a pantalla completa. Y eso correspondería al ejercicio número 3. Vamos a ejercicios. Me vuelvo a posicionar en la tabla, insertar, tabla dinámica, a aceptar. Y vamos a colocar ejercicio 4. Y moverla. Y vamos a ir a los ejercicios y copiar qué es lo que me pide el ejercicio 4. Acá lo vamos a pegar. Y ejercicio 4 dice crear una cuarta tabla dinámica que muestre país, producto, el campo calculado utilidades. Para crear el campo calculado era cuando, por ejemplo, acá tenemos ventas y costos, pero en este caso no tengo las utilidades, pero sí puedo calcularlas porque las utilidades son ventas menos costos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me iba a análisis de tabla dinámica y seleccionaba la opción que decía campos, elementos y conjuntos. Y ahí seleccionaba la opción que dice campo calculado. Selecciono la opción campo calculado y primero me dice, ¿cómo se va a llamar ese campo? Ese campo se va a llamar utilidades. Utilidades. ¿Y cuál es la fórmula? Sería, en este caso, total ventas menos total costos. Efectivamente, desde Office 2010 tenemos la opción de agregar campos calculados. Si tienen Office 2007 hacia atrás, no tenemos la opción de campos calculados. Pero desde Office 2010 en adelante, sí tenemos la opción. Presionamos aceptar. Y ahí tenemos el campo calculado utilidades. Y luego de eso podemos graficar. Pero se puede usar creando una columna en la tabla estática, exacto. O sea, podría hacerlo de esa manera. Ir a la tabla estática, agregar la columna utilidades, hacer la tabla dinámica y ahí sí me va a aparecer utilidades, ¿ya? Pero efectivamente en Office 2010 en adelante tengo la opción de campos, elementos y conjuntos para crearlo sin la necesidad de usarlo en la tabla dinámica, ¿ya? Esto es súper útil, de repente uno está en una reunión y a uno le dicen, pero ¿cómo están las utilidades? Y no lo tengo acá. Entonces rápidamente hago el campo y inmediatamente se va a mostrar esa información en la tabla dinámica. Así que es una herramienta, como alguien dijo por ahí, que vi en el chat, que es muy muy útil para usar en Excel. Entonces, el campo calculado utilidades, expresar en pesos. Nos vamos a configuración, formato de número,
moneda, ahí está en pesos, aceptar, y finalmente nos pide graficar. Me posiciono, gráfico dinámico, selecciono el gráfico y acepto. Y ahí estaría, ¿cierto?, nuestro ejercicio número 4. Vamos nuevamente a los ejercicios para ir a la tabla estática, insertar, tabla dinámica, a aceptar. Y ahí quedaría como hoja 5 y esto sería el ejercicio 5. Vamos a mover esto para acá y voy a ir a los ejercicios para copiar qué es lo que nos piden. Y pegamos acá. Ahora, dice, crear una quinta tabla dinámica con país, producto. No, voy a colocarlo por el otro lado. Con país, producto, máximo del total costos. Configuración, máximo del total costos, mínimo del total ventas. Configuración, mínimo, aceptar, mínimo del total ventas y graficar a pantalla completa. Nos íbamos a análisis de tabla, gráfico dinámico, seleccionábamos y una vez estando ahí nos íbamos a análisis de gráfico dinámico o a diseño y seleccionábamos la opción que decía mover gráfico como hoja nueva y a este le vamos a colocar gráfico 5 porque es del ejercicio número 5. Aceptamos, ahí está el gráfico 5, ¿cierto?, en pantalla completa. Y nos vamos ahora al último ejercicio. Para eso me vuelvo a poner en la tabla, insertar, tabla dinámica, a aceptar. Y me va a quedar como hoja 6, ejercicio 6. Sí, efectivamente pueden cambiar los colores, los modelos, o sea, ahí ya va a ir en relación a su creatividad. O sea, yo acá simplemente estoy haciendo todos los pasos, pero ustedes, por supuesto, pueden ir cambiando el tipo de gráfico, los colores, etc. De hecho, lo que van a ver hoy día tiene mucho que ver con eso, porque vamos a aprender a crear dashboards interactivos. Ahí van a ver lo que es, y ahí sí vamos a tener que cambiar colores, estilos, etc. Y van a aprender a hacer algunos tipos de gráficos bien interesantes. Entonces, en el ejercicio número 6, claro, efectivamente en el IVA, si es que tenían un Office más antiguo, iban a tener que crear ustedes en la tabla estática el ítem que necesitaban, si es que tenían Office 2007 hacia atrás. Vamos a copiar la información, vamos al ejercicio 6, vamos a pegar y me dice crear una tabla dinámica con país, sucursal, país, sucursal, producto, país, sucursal, producto, promedio del campo calculado IVA. Entonces acá nos íbamos a análisis de tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Colocábamos IVA. A los que tenían Excel más antiguo, claro, tendrían que haber ido a la tabla estática y agregado esa columna. Y el IVA va a ser total ventas por el 19%. Y de esa manera calculamos el IVA. Presionamos aceptar y ahí tenemos el IVA, pero me dice el promedio. Por defecto siempre me va a tomar suma. Entonces me voy a la configuración y le digo no, quiero el promedio. Ahí tendríamos el promedio del campo calculado IVA y usar segmentación de datos por país. Y finalmente nos pedía graficar. Gráfico dinámico y aceptar. Y ahí estaría, ¿cierto?, terminado el ejercicio número 6. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que nos permite hacer el ejercicio número 6. ¿Ya? Y eso es la primera tabla. Esas serían. Un segundo. Y eso sería básicamente
la tarea correspondiente a la clase de hoy. ¿Cuál es la utilidad de segmentación de datos? La utilidad de segmentación de datos es que yo puedo filtrar de manera rápida la información. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, me está mostrando la información de Argentina, Brasil, Chile, España. Y supongamos estoy en una reunión y me dicen, pero quiero ver solo Argentina. Presiono Argentina y automáticamente me muestra solo la información de Argentina y el gráfico me va a mostrar solo los datos de Argentina. En cambio, me dicen después, no, veamos cómo le fue a Chile. Presiono Chile y cambia la información a Chile o a España. O si me dicen, quiero ver Argentina y España, presiono Argentina, mantengo presionado control en mi teclado o command si tengo Apple y luego presiono España y ahí me queda Argentina y España. Entonces, esa es la utilidad de utilizar la segmentación de datos. Es una forma rápida de filtrar la información dentro de la tabla. Y lo hace de manera visual, porque aquí yo sé que efectivamente Brasil y Chile no lo está mostrando, por algo está en blanco. Y si yo presiono acá, borro todos los filtros y vuelve la tabla a su posición original. Entonces, básicamente, la segmentación de datos es una forma rápida de poder filtrar la información que yo quiero. ¿Ya? Yo podría haber agregado una segmentación de datos por producto, entonces después podría haber dicho quiero ver solo las zapatillas o quiero ver solo los zapatos. Eso es básicamente lo que nos va a permitir hacer, en este caso, la segmentación de datos. ¿Ya? Eso es en relación de... en relación a la tarea de tablas dinámicas. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda. Ahora es el momento. No, al parecer no hay. Perfecto. Entonces mañana volvemos a vernos, siento, a la misma hora para ver lo de los dashboards interactivos con tablas dinámicas. Y en un ratito más va a estar disponible este video, ¿cierto? De la grabación de la clase. ¿Ya? Así que eso, espero que tengan un buen resto del día y nos vemos mañana entonces a las 9 a.m. Que estén muy bien. Adiós. A las 10 a.m., sí, a las 10 a.m. Sí.